Somos un grupo de estudiantes universitarios y les queremos enseñar un poco sobre el procedimiento administrativo sancionatorio, algunos problemas que presenta y posibles soluciones. Para esto debemos saber que el Código de Procedimiento Administrativo, como primera parte del CEPACA, le indica a todas las entidades y organismos que hacen parte de las ramas del poder público la forma adecuada en la que deben obrar, buscando siempre garantizar los derechos y libertades de las personas, basar sus decisiones pensando en el interés general por encima del particular, buscando siempre el cumplimiento y ejecución de los fines del Estado que se encuentran en la Constitución Política. Desafortunadamente, las entidades que deben garantizar la prestación idónea del servicio son las mismas que ignoran las necesidades de los ciudadanos y se aprovechan de su desconocimiento de ciertas formalidades para negarles y obstruirles cosas a las que tienen legítimo derecho. Es por esto que el Estado decidió dedicar un espacio en la primera parte del CEPACA para incluir sanciones a aquellos organismos o entidades que incumplen la normativa estipulada y violen los derechos de los ciudadanos. Esta facultad está a cargo de entidades que cumplen una función de inspección, vigilancia y control frente a otras o dentro de las mismas entidades. Un ejemplo de estas es la Superintendencia de Industria y Comercio o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, conocido como INVIMA, o la misma Procuraduría General de la Nación. Estas, en ejercicio de sus funciones, pueden imponer sanciones que deberán ser acordes a su falta, ya sea por acción u por omisión de los deberes y obligaciones a los que están legítimamente sometidos. Los procedimientos dependen de las leyes especiales o específicas que sean aplicables al caso, y si no las hay o estas no contemplan algún aspecto importante, el procedimiento o el aspecto faltante se regirá por el CEPACA. A partir del artículo 47 se establece lo que sería el procedimiento sancionatorio ordinario. En primer lugar, está la iniciación del procedimiento. Se puede iniciar por decisión de las entidades que fueron creadas para inspeccionar, vigilar, controlar o por solicitud de un tercero. Luego de esto se realiza una investigación sobre el ocurrido para saber si existe algún tipo de incumplimiento o no. En caso de que éste exista, se realiza una formulación de cargos al funcionario responsable y se le da el derecho a defenderse en los próximos 15 días a través de la presentación de descargos y la posibilidad de aportar pruebas. Seguido de esto, se practicarán las pruebas si hubiere lugar a estas por un término de 30 días que podría ampliarse a 60 cuando sean 3 o más investigados o cuando las pruebas deban ser practicadas en el exterior, para después correr el traslado a la parte investigada, dándosele 10 días para que ésta pueda realizar sus alegatos de conclusión. Una vez presentados estos, el despacho tendrá 30 días para dictar la decisión. Este es el procedimiento y los tiempos que dicta la norma. El conflicto empieza cuando el procedimiento administrativo sancionatorio transgrede los derechos y garantías fundamentales de los vigilados, desembocando en la presentación de demandas en aplicación de los medios de control, generando pérdidas patrimoniales a la administración y además un desgaste del aparato judicial, debido a que los trámites son excesivos y poco eficientes. Este video se hace con el propósito de establecer, detectar y dar una posible solución a las problemáticas que tiene el procedimiento administrativo sancionatorio con el fin de que se evite el desgaste de la administración de justicia debido a la transgresión de los principios establecidos en el Código, previniendo el desgaste económico y patrimonial que supone la indemnización de perjuicios y el desgaste innecesario de la administración judicial. Las entidades que llevan a cabo este procedimiento sancionatorio pueden ser tanto las oficinas de control interno como la Procuraduría y las personerías en casos municipales. La Ley 734 del 2002, en su título segundo, es quien les atribuye la competencia para cumplir con esta función disciplinaria. Los funcionarios de las oficinas de control interno son elegidos por libre nombramiento y remoción, y dentro de sus funciones se encuentra llevar a cabo este procedimiento en primera instancia. Por su parte, el proceso de selección del Procurador General es mediante terna enviada por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y escogido por el Senado, mientras que los procuradores delegados son escogidos mediante libre nombramiento y remoción. Por último, el personero es escogido por el Consejo Municipal de la terna resultante de los 3 primeros puestos de la ejecución de un concurso de méritos. Es importante conocer las formas de elección de estas autoridades, ya que estas no permiten una objetividad debido a que son escogidos por quienes podrían ser sujetos de investigación de los elegidos. Es decir,
La investigación se podría ver afectada debido a que la verdad pasaría a un segundo plano por el compromiso que surge al momento de la elección de estos funcionarios, lo que conlleva a una escogencia donde prima el interés particular sobre el general. Además de esto, los escenarios donde son escogidos por libre nombramiento y remoción, en la mayoría de los casos, quienes son elegidos no tienen las características ni las capacidades aptas para el correcto desarrollo del cargo, ya que no cuentan con una lista de requisitos mínimos que debe cumplir el funcionario para poder ser parte de estas entidades. El resultado de lo mencionado es un proceso de selección deshonesto y a conveniencia de quienes eligen a estos funcionarios, generando fallas no solo en los resultados, sino también demoras en la finalización de los procedimientos, por cuanto quien realiza la investigación carece del conocimiento, teniendo como posible resultado demoras en la solución del procedimiento o porque el mismo tiene un sentido de obligación hacia quien lo eligió, que lo impulsa a disminuir la sanción. Esta problemática desencadena una falta de imparcialidad a la hora de tomar una decisión que iría en contra de los principios de transparencia, moralidad, igualdad e imparcialidad establecidos en el artículo 3 del CEPAC, obstruyendo la finalidad del Estado de prestar un correcto servicio. Por lo cual, una de las posibilidades que hay para solucionar este problema sería cambiar el proceso de selección, tanto para los funcionarios de Procuraduría y Personería como para los funcionarios de las oficinas de control interno dentro de las entidades. Bien, respecto de la problemática planteada por mi compañera, unas posibles soluciones planteadas por nuestro grupo son las siguientes. La primera posible solución es una reforma constitucional al artículo 276, en la cual se plantea el proceso de selección del Procurador General de la Nación. Este se debe realizar a través de un proyecto de acto legislativo, el cual debe tener pues el título, el encabezamiento, el articulado y además de ello la argumentación. Esta argumentación se va a centrar en el cambio de proceso de selección de un proceso de selección actual a un proceso de selección que se valga por un concurso de méritos, en el cual la persona que vaya a ejercer el cargo tenga un conocimiento pleno, un conocimiento amplio respecto de las funciones que va a ejercer dentro de ella, las funciones del procedimiento administrativo sancionatorio. Este proyecto será presentado por 10 miembros del Congreso o por 5% de ciudadanos que pertenezcan al censo electoral vigente o al 20% de los diputados o concejales. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. El primer periodo se realizará ante la Cámara de Representantes, será a través de 4 debates. Estos deben decidir a través de mayoría simple y si se aprueba, entonces se deberá publicar en el Diario Oficial. El segundo periodo se dará en también 4 debates, pero estos se van a realizar ante la plenaria del Senado y estos deberán decidir a través de mayoría absoluta. Los debates que van a realizar en el Senado deben ser los mismos o el mismo tema que se tocó en los debates realizados en la Cámara de Representantes. Una vez aprobado el acto legislativo por ambas plenarias, será necesario realizar un control de constitucionalidad para que pues, se determine que se cumple con el procedimiento del acto legislativo, de que no se vulnera ninguna garantía fundamental, ninguna garantía procedimental para emitir la sanción del acto legislativo y poder ejecutarlo. La segunda parte de las soluciones planteadas se relaciona más que todo con el proceso de selección y capacitación de los funcionarios de las oficinas de control interno disciplinario. En contextualización, la Ley 1474 de 2011 establece en su artículo 11 todo lo relacionado con el sistema de control, el cual dentro de cada entidad debe ser ejercido por un jefe de unidad de oficina de control interno. Esta persona es nombrada a través de libre nombramiento y remoción por la máxima autoridad administrativa. Esta persona está facultada según la Ley 734 de 2002 para llevar a cabo el procedimiento sancionatorio, es decir, para cumplir desde la etapa de averiguación preliminar hasta la decisión, hasta la emisión de la sanción.
Los requisitos exigidos para ejercer este cargo es que la persona tenga una formación profesional y que tenga una experiencia mínima en asuntos de control interno. Sin embargo, pues esta persona no es necesario de que sea un abogado ni de que tenga algún tipo de conocimiento relacionado con el procedimiento administrativo o con el procedimiento administrativo sancionatorio, por lo cual en algunos casos no podrá estar capacitada para llevar a cabo esta función y podrá incurrir en error a la hora de sancionar o puede dar una sanción más baja o inclusive en pasar por alto la falta y no emitir ninguna sanción, vulnerando pues los principios orientadores del derecho administrativo, pero también los principios orientadores del procedimiento administrativo sancionatorio. Una solución rápida, pronta y eficaz que puede ser aplicable a este caso es una capacitación. Esta capacitación debe ser obligatoria para la persona que sea escogida para ejercer este cargo. Esta capacitación se debe realizar antes de la posesión del cargo de esta persona para que éste pueda ejercer todas sus funciones de la mejor manera posible. Es decir, para que esta persona cumpla con las aptitudes y con el conocimiento necesario para realizar esta función dentro de la entidad. Estas capacitaciones deben ser dictadas por quienes sean escogidos a través de un concurso de mérito por el Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública que se creó en la Resolución 146 de 2014. Los requisitos que se deberían establecer para que una persona sea jefe de unidad de control interno disciplinario en una entidad debe ser que la persona sea abogado en ejercicio, de que tenga una especialización en derecho administrativo, de que no haya sido condenado por ningún tipo de delito que atente contra la recta administración de justicia y pues de que tenga una experiencia mínima. 1 o 2 años en una entidad estatal para que haya ejercido estas funciones que sean similares, para que la persona pueda desarrollar pues su labor de la mejor manera. Y pues de que no emita sanciones a lo loco, que no emita sanciones por emitirlas, sino que verdaderamente tenga un conocimiento para poder emitir estas sanciones. Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, todo lo de los funcionarios competentes para llevar a cabo esta labor sancionatoria, esta labor del procedimiento administrativo sancionatorio, es necesario analizar la labor en sí que lleva este funcionario. A diferencia del área penal, que existe un fiscal y un juez. El fiscal es el encargado de llevar a cabo toda esta función investigativa, entonces realiza toda la indagación preliminar, es la que determina qué hechos son relevantes para el caso, la culpabilidad del indiciado, bueno, todo lo demás. Y también está el juez. El juez es el que se encarga de la función sancionatoria. Él se encarga de valorar tanto las pruebas aportadas como por la fiscalía como las pruebas aportadas por la defensa. Esto ya va a llevar a cabo de que la decisión tomada por el juez de una u otra manera sea un poco más imparcial. En el procedimiento sancionatorio, estas dos funciones que son llevadas a cabo por el jefe de unidad de oficina de control interno, el personero o el procurador, tienen la misma función. Es decir, esto es similar a lo que pasa en el sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque ahí lo que se buscaba era el pecador y no al pecado. Entonces se encuentra unido todos los órganos y el fiscal y el juez son la misma persona. Esto desencadena en un problema porque de una u otra manera vulnera la garantía de imparcialidad, puesto que el juzgador ya va a tener un juicio de valor respecto de las pruebas que él encontró y no va a tener en cuenta las pruebas aportadas por la contraparte. Allegando este sistema al procedimiento administrativo sancionatorio es prácticamente lo mismo, debido a que el funcionario, ya dígase el personero, el procurador o el jefe de la unidad de control interno de cada entidad, tiene la labor de investigar y la labor de sancionar. Entonces su juicio de valor va a estar de una u otra manera contaminado con las pruebas que él encontró y no va a valorar de la misma manera las pruebas aportadas por la contraparte en los descargos, desencadenando en una posible sanción injusta. Este caso, ustedes podrían decir, bueno, pero la persona puede presentar un recurso. Lo que pasa es que la segunda instancia se lleva a cabo o por la personería o por la procuraduría. Por lo tanto, esta persona va a tener el mismo dilema, el mismo problema de su juicio de valor. Va a estar contaminado y va a emitir una sanción similar a la que se emitió en primera instancia. Por lo cual, una posible solución a esta problemática, a esta falencia, podría ser de que existan dos personas. Una persona que lleve a cargo la función investigativa y otra persona que lleve a cargo la función sancionatoria, para que así pues la decisión que se tome sea más imparcial.
Para poder hacer efectiva esa solución, pues será necesario promulgar una norma que modifique, en este caso, el título segundo de la Ley 734 de 2002, en la cual se establece la competencia que tienen estas entidades para desarrollar el procedimiento administrativo sancionatorio, estableciendo que, en una posible solución, que la función investigativa esté a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario de cada entidad y que la función sancionatoria esté a cargo de la Personería o de la Procuraduría. Para poder modificar esta ley, pues será necesario un proyecto de ley. Este podrá ser presentado por los ciudadanos en un número mayor al 5% del censo electoral vigente. Este proyecto debe contener las razones por las cuales se está solicitando la modificación, teniendo como fundamento pues las garantías procesales, el derecho a la defensa que tiene el presunto funcionario que vulneró la norma. También pues se debe tener en cuenta la imparcialidad que debe tener el juzgador a la hora de emitir la sanción. Por lo cual esto se presenta ante la Secretaría General, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes, y estos lo que hacen es asignar un número y deciden ante qué comisión constitucional permanente va a ir. Entonces, una vez estudiado por la comisión, lo que hacen ellos es hacer dos debates y establecen cuáles son los beneficios que traería consigo la modificación de esta ley. En caso tal de que sea aprobado por la comisión, se presenta ante la plenaria del Senado. Si es aprobado por la plenaria del Senado, se hace el mismo trámite ante la Cámara de Representantes. Una vez aprobado en la Cámara de Representantes, es decir, en el Senado y en la Cámara de Representantes, se envía al presidente para que éste emita la sanción de la norma y esta pueda ser promulgada y pueda ser ejecutada. Buen día. Como ya se mencionó, el procedimiento administrativo sancionatorio puede iniciarse de dos maneras. La primera manera es a solicitud de una persona que se sienta vulnerada por la acción u omisión de un funcionario de la administración pública, y la segunda es de manera oficiosa por parte de algún miembro o funcionario de la entidad. En cualquiera de los casos, se debe realizar unas investigaciones preliminares para determinar si existe mérito suficiente o no para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. En caso de no encontrar mérito suficiente, se deberá archivar, pero en caso de que se considere que efectivamente hay mérito suficiente para continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio, se deberá notificar personalmente al funcionario que cometió la conducta sancionable mediante notificación personal que podrá ser realizada por correo electrónico, si así se autoriza, por estrado, o podrá acercarse a la entidad que lo requirió con el fin de que se le entregue copia auténtica y gratuita del acto administrativo que podrá ser llamado también pliego de cargos, en el cual se establecen los hechos por los cuales está siendo investigado y además la sanción que se le impondrá en caso de vencerse en juicio. Por último, el artículo 49 del mismo código establece que el funcionario competente debe proferir un acto administrativo definitivo dentro de los 30 días siguientes a los alegatos de conclusión, en donde se individualiza la persona natural o jurídica, se haga un análisis de los hechos y las pruebas con base en los cuales se interpone la sanción, las normas infringidas con los hechos probados y la decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. Ahora bien, ¿cuál sería la falencia que tiene el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo respecto del procedimiento administrativo sancionatorio? La respuesta a este interrogante se puede dar de una manera muy sencilla, ya que consideramos que la falencia que tiene el Código respecto al procedimiento administrativo sancionatorio es que es excesivamente riguroso en cuanto a los pasos o fases mediante los cuales se lleva a cabo este procedimiento, puesto que no contempla una forma anticipada de terminar el procedimiento, ya que dentro de los 15 días que determina el artículo 47 para que el investigado presente descargos, solicite o aporte pruebas, el investigado también podría declararse culpable y en este sentido podría evitarse los pasos de la etapa probatoria, que representan 30 días, y los 10 días de traslado que se le dan a las partes para que realicen alegatos de conclusión, y en este sentido se ahorrarían 40 días hábiles, puesto que se pasaría de los 15 días para que el investigado realice los descargos pertinentes y se pase a una decisión, y esa decisión tardaría 30 días, pero entonces
solo se tomarían en cuenta los 15 días que se tienen desde la presentación de los descargos hasta los 30 días que se tiene para proferir una decisión. Y en este sentido se ahorrarían 40 días, lo cual representaría un desgaste en la administración de justicia innecesario, puesto que pudiéndose terminar de una manera anticipada y correcta en caso de que el funcionario evidentemente sea responsable y acepte la responsabilidad sobre la acción u omisión que le representó a un administrado. Puesto que pasamos de los 15 días que se tiene para presentar descargos a los 30 días para tomar una decisión definitiva mediante un acto administrativo. Entonces estaríamos aplicando el principio de economía procesal, el principio de celeridad, y de esta manera evitar el desgaste y además tener certeza de contra qué funcionario se va a repetir en caso de encontrarse culpable a la entidad de responsabilidad del Estado. En conclusión, nuestro grupo trató de plantear posibles soluciones a pequeñas problemáticas que pueden surgir dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, esto en razón al fin esencial del Estado de prestar un servicio que se realice de manera óptima y lo más próximo a los principios de imparcialidad, eficiencia y celeridad. Muchas gracias.